Ahora sí, vamos a iniciar la conversación con Rafael Fernández, él es filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿el Papa es un reformista? Sí, sin ¿Sí? duda. ¿Cómo podemos responder a esa pregunta? Porque en una institución como la Iglesia tan grande y de tendencias Sí, pues. ¿no? que operan en su interior, pero claro, con una, no vamos a decir única voz hacia afuera, pero siempre son muy herméticas a veces estas discusiones. ¿Podría considerarse reformista Yo, Francisco en ese contexto? yo creo que reformista lo ha mostrado desde el inicio, cuando nombró esta comisión de 9 cardenales, era una cosa nueva, 9 cardenales que se han reunido sistemáticamente para ver, no solo para cambiar, digamos, algunos miembros de la curia romana y qué sé yo, sino sobre todo también para cambiar la mentalidad de la curia romana. El famoso grupo, me refiero a el C9, ¿no? Son los 9 cardenales que se han reunido hace poco en diciembre. Y se reúnen todavía en febrero. Me parece que ya después de 4 años o 5 años de pontificado casi están llegando al final de su trabajo. Pero esta reforma sobre todo lo que busca es cambiar la mentalidad de la curia romana, ¿no? ¿Y cuáles han sido los efectos de estas Los recomendaciones de los efectos, cardenales? primero una mentalidad más abierta al hecho de que la curia no debe trabajar solamente hacia adentro y ser autorreferencial. Todo el tiempo el Papa le ha fustigado a la curia romana esta especie de autorreferencialidad. Por lo tanto, esta curia trata de mirar también la evangelización, por lo tanto mirar hacia afuera. Y en ese sentido ha habido cosas concretas como renovación de varios cargos, por ejemplo la creación de algunos dicasterios son algunas oficinas, por ejemplo no existía el dicasterio para la familia y vida, laico, familia y vida, es un dicasterio nuevo, pero justamente muestra la preocupación de la Curia Vaticana ahora por estar conectada con una realidad preocupante como es la de la familia. En fin, podríamos seguir mencionando, bueno, por supuesto, cambio de varias de las cabezas. Hace poco decía en diciembre el Papa, bueno, cambiamos delicadamente a algunas personas y en vez de hacer un mea culpa, encima se ponen a decir que el Papa está mal informado. Deberían pues hacer un mea culpa, ¿no? Cuando se habla del tema de la familia, que efectivamente ha acaparado mucho la atención, ¿no?, del Papa Francisco, también se habla de lo que pueden haber sido los errores de la Iglesia para que se alejen familias de su seno. Sí. Me refiero, por ejemplo, a plantear la posibilidad de que los divorciados puedan comulgar, que es algo que despertó cierta controversia hasta ahora también en ciertos sectores conservadores del clero. ¿Va por allí esa recuperación también, o en parte va por allí esa recuperación de la familia católica? En primer lugar, ha habido 2 sínodos sobre familia, ¿no es cierto?, que prepararon después la aparición de la exhortación famosa Amoris Laetitia, que efectivamente ha tenido algunas secciones controvertidas. Yo diría entonces que para responder a su pregunta, sí va por allí, pero creo que además hay que salir de asuntos eventualmente más controvertidos, ¿no?, y ver la cancha grande, digamos. Este Papa nos invita permanentemente a mirar la cancha grande y por lo tanto a comprender las grandes preocupaciones que tiene la Iglesia con respecto a la familia, que sigue siendo pues la cédula básica para crear sociedad, para despertar en la humanidad el sentido básico de estar y saber vivir en común. Ahora, cierto, esta exhortación ha dado esta posibilidad de que los divorciados, vueltos a casar, puedan comulgar, y lo dice en esta exhortación, con una mirada misericordiosa, dice, bueno, finalmente tal vez es la Eucaristía precisamente lo que necesitan estas personas que están en una situación penosa también, en muchos casos sufrida, ¿no? También, porque yo no creo que a ninguna persona le interese pues divorciarse alegremente, es decir, es un proceso difícil, y el Papa, bueno, con esta mirada no autorreferencial, con esta mirada que sale de la Curia Vaticana, que mira hacia la realidad, dice, bueno, en realidad estas personas lo que necesitan es bien ser acompañados en ese proceso difícil. ¿Se abren las puertas a una modificación del rol de las mujeres dentro de la Iglesia? Sí, por cierto, es alguno de las reformas también de este Papa, alguna de las, o por lo menos promesas de reforma. ¿Por qué lo digo? Porque se ha creado también una comisión para ver el tema, por ejemplo, de las diaconisas. Las diaconisas son las mujeres que podrían asistir a los sacerdotes e incluso se dice llegar hasta impartir el bautismo. Efectivamente, ¿No? Actualmente los diáconos son quienes imparten el bautismo, pueden predicar en la Eucaristía, por oficio, entre otras funciones. No hay diaconisas.
No hay actualmente. diaconisas, Ajá. pero Y se ha planteado la posibilidad efectivamente, y se hace actualmente un estudio histórico, o sea, hay que hacer un estudio no solo teológico, no se trata solamente de buena voluntad, en muchos casos el Papa podría tener muy buena voluntad, pero no se trata solo de buena voluntad, se trata de investigar, hacer un estudio con base histórica, y bueno, históricamente hay evidencias de diaconisas. El Papa tiene una forma de responder que aplica mucho el tema del discernimiento, que lo hemos hablado, ¿no? Sí. Que no es, pues, el discernimiento no es una característica, digamos, de la estructura conservadora. El discernimiento No, se supone que lo que hace es cuestiona, debate, a ver, veamos esto, no es vamos a verdad. tener temas vedados. Y cuando se le pregunta hace pocos meses sobre el tema del celibato opcional, ¿no? Porque claro, también la vocación sacerdotal también pasa por una crisis en muchos puntos, eso no es Exacto. ningún secreto. Y se ha planteado de, a ver, el tema no va por el asunto de los votos de castidad, que incluso en muchos casos también se asocia con el tema de la pedofilia, o sea, es decir, tiene toda una serie de consecuencias. Y el Papa, la respuesta que le daba, me parece, a un periodista en ese momento era, bueno, en medio de este contexto, pues el tema del celibato opcional se discute, pero no es una opción, al final dice algo así, no es la respuesta, dice. ¿Puede abrirse también puertas en ese respecto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, una vez más, abrir puertas significa investigar. Bueno, investigar, discernir. Efectivamente, coincido totalmente con lo que acaba de decir. El discernimiento es una operación, digamos, de la capacidad espiritual que supone, bueno, preguntarse, decir, ¿por qué no? ¿No es cierto? Comenzar por este ¿por qué no? Y supone, repito, volver a la historia, ¿no? Es decir, en la historia, ¿es verdad que había esta posibilidad? Bueno, tal vez sí. En algunos momentos En algunos la hubo, momentos ¿no? de la historia, es decir, sabemos perfectamente que el celibato se impone en un momento determinado, por razones que pueden obedecer eventualmente al contexto político, por ejemplo, de algunos sacerdotes o qué sé yo, que podían beneficiar perversamente a la familia, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, no es un imposible, pero claro, el Papa al final se cuida y dice, bueno, pero... Exacto, hay cierta Claro, ambivalencia en su respuesta sabe el también. Papa también que hacer cambios en la Iglesia, bueno, no es sencillo, y sabe que todos los cambios que tenga que hacer no los va a hacer él solo, por otra Exacto. parte. Todos los cambios que va a hacer va a suponer discernimiento y va a suponer grupos de estudio, grupos de trabajo, que justamente... parte de la reforma de la Curia Vaticana es aprender a trabajar en equipos, ¿no? Entonces crea el C9, crea el no sé qué cosa, crea el C7, va creando grupos que van investigando diversos temas. Y este podría ser, ¿por qué no?, un tema, y yo creo que es perfectamente válido, porque históricamente eso ocurría. Y en alguna iglesia oriental que tiene comunión con el Papa, existe el presbítero casado. Hay quienes señalan que la intolerancia frente a los excesos, en algunos casos de pedofilia que se pueden ver en la Iglesia, ha tenido más contenido en el discurso que en el fondo para el Papa Francisco. ¿Ha sido lo suficientemente enérgico, Francisco, para castigar este mal? Yo creo que sí. Ocurre que no conocemos todo lo que hace la Curia Vaticana y el Papa, en concreto con respecto a este tema, a estos penosos temas que aquejan a la Iglesia y a la sociedad en general, hay que decirlo. Sí, claro. O sea, hay que decir que es un mal de época también, y tendríamos que preguntarnos todo qué es lo que está pasando con nuestra manera de estar en la vida, ¿no? Es decir, en vez de disfrutar de la vida y de la sexualidad, desde el mundo, desde el cuerpo y desde lo profundo que es la sexualidad, algo estamos haciendo mal, digamos, en la sociedad, que está produciendo una serie de circunstancias también penosas. Ahora, la Iglesia se toma muy en serio eso, pero es verdad que se toma su tiempo. Es verdad que se toma Para su tiempo. finalizar, efectivamente, cuando uno dice se toma su tiempo, ¿cómo son los procesos de cambio en la Iglesia? ¿De qué podemos tener como referencias, ¿no? Porque claro, vivimos tiempos de mucha demanda de inmediatez, Sí, pues. ¿no? Y de otro lado, la institución católica tiene otro ritmo, tiene Sí. otra dirección. Sí, Si sí. queremos, digamos, vamos a decirlo así, si es que fuéramos críticos, el beneficio de la duda, lo que son los cambios dentro de la Iglesia, ¿de cuántos tiempos podríamos estar hablando? ¿Cuáles Bueno, son esos ritmos? voy a responder de una manera un poco curiosa. Yo recuerdo cuando estaba en mis primeros años como jesuita,
un jesuita me dijo, bueno, hay dos grandes tiempos que hay que distinguir, el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos es el cronológico, el que manejamos todo el tiempo, que tiene que ver con el reloj digital, que tiene que ver con esta ansiedad porque todo va a 1000 por hora, con el teléfono sobre todo, y con el internet, todo es rápido, todo es para ayer, y me pasa a mí también en el trabajo de la universidad. Claro. Pero por otra parte tenemos el tiempo Kairos. El tiempo Kairos, que es una expresión bíblica y que tiene que ver más bien con el tiempo propicio, el tiempo oportuno. Y eso supone, en muchos casos, dejar que las cosas maduren. Sí, pues, a veces hay que dejar que maduren porque tenemos que tener claridad respecto, sobre todo si vamos a condenar a una persona o si vamos a cambiar una pauta o una costumbre. Tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer, porque eso puede provocar escozor o puede provocar eventualmente crisis. Puede provocar crisis. Y para evitar crisis hay que preparar incluso el terreno, hay que animar a la gente, hay que acompañarla, hay que decirles por qué es conveniente cambiar, hay que decirles por qué es conveniente hacer tal cosa o tal otra. No podemos cambiar de la noche a la mañana porque eso supone un empujón. O sea, si yo mañana decido, vamos ahora a ordenar mujeres, decide el Papa. Bueno, eso supone un empellón tal que la iglesia se va a caer de bruces, ¿no es cierto? Incluso así estuviésemos de acuerdo. Claro. Pero hay que esperar lo que se llama el tiempo Kairos, que es el tiempo propicio. Y eso hay que dejarlo pues como la manzana en el fruto. A veces pues las decisiones al caballazo tienen precios, ¿no? Tienen precios bueno, ya altos, sabemos perfectamente. Lo podemos ver perfectamente. Podemos constatar, sí. Y bueno, ahí está pues el tema de los homosexuales, que no, el Papa ha tenido un esfuerzo también, yo creo, en alejarlo de, digamos, el centro de la discusión. Yo no sé si eso sea un avance o no, pero el hecho es que había pues hay de todas maneras muy entrelazado con lo político, con el activismo político, ciertos sectores conservadores católicos que quieren poner el tema homosexual en el centro, como la gran amenaza a la familia y demás. ¿El Papa ha alejado ese reflector? ¿Esa es la intención de él? Yo pensaría que sí, con cierto efecto. Para empezar, yo creo que este Papa ha logrado decir, oye, tampoco hablemos todo el tiempo de sexualidad, ¿no? Es decir, había, y sobre todo en ciertos sectores conservadores, no me refiero a ninguno en particular, pero en ciertos sectores conservadores una suerte de obsesión por el tema sexual y probablemente por una suerte de mala comprensión de la dimensión sexual, y todo era sexual y todo por lo tanto era malo, como si lo sexual fuera malo, y hemos aclarado que no tiene nada que ver. Al contrario, es una dimensión de gozo y que hay que saber estar en la vida con esa dimensión. Ahora, primero creo que está tratando de cambiar eso. Entonces, efectivamente, cambia los reflectores hacia otros temas que son relevantes. Amazonía, inmigrantes, refugiados, etcétera, que son temas sociales relevantes hoy en día. Absolutamente humanitarios y muy ligados pues a la esencia de la iglesia. A la esencia de la iglesia. Es decir, ¿acaso Jesucristo hablaba todo el tiempo de sexo? ¿Cuántas veces habló Jesucristo en la Biblia de sexo? Ni una. O una de repente cuando habló de los eunucos por el reino. Pero entonces hay que sacar, digamos, ese tema y dejarlo donde debe estar. En una expresión de la vida y punto. Ahora, por otra parte, efectivamente, está esa famosa frase que parece que fue reveladora y ya la gente dejó pues de poner reflectores ahí cuando dijo esta frase famosa de ¿quién soy yo? ¿no? Esta frase para juzgar. Y parece que esa frase fue suficiente para desvestir una ideología que finalmente era muy nociva, no solo para la sociedad, sino para la iglesia. ¿Su decisión sobre el sodalicio tan pocos días antes de la visita tiene un significado también, digamos, político en ese sentido? Puede ser que sí, pero por otra parte nosotros sabíamos hace mucho tiempo que en el Vaticano no se había terminado el proceso y sabemos que no se ha terminado el proceso. Hay quienes no están informados y bueno, pueden emitir opiniones al respecto porque civilmente en el Perú se ha dicho tal cual o tal cosa, tal otra, que ha vencido el plazo, etcétera. Pero en el Vaticano, precisamente por los tiempos, el tiempo Kairos, he dicho, eso no ha vencido y el proceso sigue en parte. Lo que parece una sorpresa no es tal, entonces. No debería ser una sorpresa, porque nosotros sabíamos que el proceso seguía en Roma y este es un punto dentro de un proceso que continúa y hay que saber que continúa. Rafael Fernández, jesuita, filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy interesante. Nuestro tiempo es el Cronos, así que bueno, tenemos que dejarlo por ahora, pero se quedan muchos temas en el tintero y vamos a irlos conversando pues en estos días a propósito de la visita del Papa. Gracias otra vez por acompañarnos.